estar en la boda del Cordero. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, herido fue y molido por nuestros pecados en la cruz, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Mas Él, herido fue, su cuerpo hecho llaga en la cruz, y fuimos todos curados, fuimos sanados en el nombre del Cordero de Cristo Jesús. Habrá sanidad en el nombre del Señor. Habrá sanación en el nombre de Jesús. Porque tú confiaste en la palabra de mi Dios. Porque tú confiaste en las promesas de la cruz. Cristo nos trajo vida, vida eterna. Nos trajo la salvación. Yo estoy convencido cada vez que leo la Biblia que cada hermano que parte de la presencia de Dios va a pasar a mejor vida, una vida eterna. Yo estoy convencido porque eso está escrito en la palabra. Y sé que Cristo vendrá muy pronto. Mas Él, herido fue, su cuerpo hecho llaga en la cruz, y fuimos todos curados en el alma y espíritu, fuimos sanados en el nombre del Cordero de Cristo Jesús. Habrá sanidad en el nombre del Señor. Habrá salvación en el nombre de Jesús. Porque tú confiaste en la palabra de mi Dios. Porque tú confiaste en las promesas de la cruz. Porque tú confiaste en la palabra del Señor, todo lo que está escrito. Porque tú confiaste en las promesas de Cristo Jesús. Bien, familia. Listo, Haroldo. Muy bien, Carlos, gracias. Gracias por ese mensaje. Y es una promesa. Sí, habrá sanidad en el nombre de Jesús. Y la promesa está en lo que Él le dijo a los familiares de un amigo suyo que había muerto por causa de una enfermedad, Lázaro. Él le dijo a las hermanas Marta y María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es una promesa
hecha realidad por su propia resurrección. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, esa promesa no tendría valor. Pero cuando Él dice, yo soy, ese es el nombre de Dios. El nombre de Dios es yo soy. El nombre de Dios es Yahweh, que significa yo soy. Así que Jesús en persona, Dios mismo en persona, le dice a esta familia que había perdido a su ser querido, yo soy, yo Dios, con ustedes en esta casa, en medio del dolor por esta pérdida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que esa promesa está basada en la propia resurrección de Jesús de los muertos al tercer día, cuando Él resucitó de los muertos. Un evento que nosotros recordamos cada año. Cuando Él resucitó de los muertos al tercer día, esta promesa de que todos los que mueren en Cristo, creyendo y confiando en Él, también resucitamos con Él. Así que esta noche, recordando la vida de Janet, una querida prima, nos alentamos, nos consolamos con estas palabras. Para mí esta temporada del COVID también ha sido fuerte, pues he perdido también a familia, a primos muy queridos por el COVID. Una prima muy querida, mi querida prima Amilde Leal de Villarreal. Y todavía me duele en el corazón que no la volveré a ver en esta vida. Se enfermó con el COVID, la llevaron al hospital y al día siguiente ya había fallecido. Y bueno, la extraño mucho. También a mis otros primos, mi primo Rafaelito y su papá, Rafael, y la hermana de Rafaelito. Así que hemos perdido personas muy queridas, personas con las que hemos convivido, reído, pasado muchas experiencias. Y hoy nos alentamos con estas palabras. Nos dice también el apóstol Pablo en otra epístola, nos dice en la epístola a la iglesia en Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y gracias a Dios por su palabra, porque tenemos estas cosas por escrito. Dice el apóstol: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense que el apóstol Pablo se refiere a la muerte como un sueño. Y claro está, así debe ser, porque del sueño despertamos. Eso es algo muy especial. Es una promesa muy linda. De la manera como se habla de la muerte en la palabra,
no es algo definitivo, sino que es el dormir. Porque el que duerme se despierta. Así que lo mismo podemos decir de nuestra prima Janet y de todos los que hemos perdido durante esta increíble pandemia que estamos viviendo. Y no solamente nosotros, sino una multitud de personas aquí mismo en nuestra ciudad de Barranquilla y en otras ciudades acá en Colombia y alrededor del mundo. Es increíble, no hay lógica para entender lo que está pasando. Quisiéramos que de un momento al otro Dios usara su poder y nos quitara de encima esta pandemia. Y nosotros no podemos preguntarle a Dios como si nosotros tuviéramos la condición o la autoridad o la posición de preguntarle al Creador, porque nosotros somos barro y Él es el alfarero. El barro no le puede preguntar al alfarero: ¿por qué me estás creando de esta manera? ¿Por qué estás haciendo tú esto en este mundo? En este mundo es el barro de nuestro Dios y Dios lo está manejando, lo está creando según su designio y su voluntad, muy lejos de lo que nosotros podemos comprender. Nosotros no tenemos la cabeza. Si Dios se revelara a nosotros, a todo el mundo, y nos dijera la razón por la cual esta pandemia nos ha caído encima, no tendríamos la cabeza para entenderlo. Así que nosotros, siguiendo la oración modelo, el Padre Nuestro, que nos enseñó nuestro Señor Jesús, decimos: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Así que en esta cuestión de esta pandemia, lo único que nosotros podemos decir es: Señor, quítanos de encima esto, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Qué tal si en todas las cosas se hiciera nuestra voluntad? Yo me he preguntado eso varias veces. ¿Qué tal si en ciertos momentos de mi vida se hubiera hecho mi voluntad y no la voluntad de Dios para mí? Yo no estaría acá. Pero gracias a Dios, que aunque yo quería que se hiciera algo diferente, se hizo la voluntad de Dios. Así que en todo esto que es pandemia, sufrimiento, nosotros solo vemos una parte y una parte muy reducida. El designio de Dios y la manera como Él está modelando este planeta como alfarero es mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Así que, Señor, hágase tu voluntad. Así que el apóstol dice: yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, hay otros para quienes la muerte es el punto final. Yo tengo un pariente muy querido que él piensa que nuestro destino final es ser polvo estelar. Haroldo, nosotros nos dirigimos a ser nada más que polvo estelar. Cuando nosotros pasamos de esta vida, nuestro destino es ser polvo, que va a ser
llevado por las estrellas. No, nosotros somos polvo, pero seremos recreados a la imagen de Dios, porque esto mortal se pondrá la inmortalidad y esto corrupto se pondrá la incorrupción. El apóstol sigue aquí en el versículo 14 diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esto es tan importante, aquí está el Evangelio. Jesús murió y resucitó para que nosotros creamos en lo que Él hizo, porque cuando Él murió en lugar de todo pecador. Él murió en tu lugar, Él murió en mi lugar. Él murió la muerte que yo merecía morir, que tú mereces morir. Este es el Evangelio. Él se hizo pecado por nosotros. Él anticipadamente tomó toda nuestra vida, todo lo que somos, allí en la cruz. Hablando de milagros, imagínense ese milagro que ocurrió en el tiempo y el espacio, que Él pudo tomarme a mí hace 2000 años, tomarme a mí en su propio cuerpo en la cruz y allí morir en mi lugar, llevando todo mi pecado, llevando todo lo que soy. Pero allí no terminó la historia, porque Él resucitó. Y cuando Él resucitó, yo también resucité. No es que yo espero el día de mi resurrección, es que porque Cristo resucitó, yo por la fe ya he resucitado eternamente. Y eso no se debe a nada que yo he hecho, sino a su gran misericordia, que Él entrega esto a todo pecador que pone su fe en Él. Y por eso el apóstol Pablo, aquí hablando de la esperanza y el consuelo, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Fíjense que los traerá Dios con Él. Jesús no los va a traer de algún otro lugar donde han estado sufriendo después de la muerte, no. Esos lugares no existen. Los que duermen en Jesús, duermen y despiertan en Él. De tal modo que mi prima, mis primos, Janet, nuestra prima, ya ha resucitado con Cristo y está esperando aquel grandioso día de la segunda venida de Cristo, cuando Dios traerá con Cristo Jesús a todos los que durmieron en Jesús. Así que estamos hablando de realidades. Estas palabras no se encuentran en ningún otro documento de ninguna otra religión, sino solamente en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fe basada en la resurrección de un muerto, en que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos una esperanza que nadie más tiene. Estas palabras solo pudieron escribirse debido a la realidad de que aquel domingo de mañana se abrió la tumba de Cristo Jesús, rodó esa piedra como si fuera una pequeña piedrita, y Cristo salió de los muertos y subió al Padre y anduvo con los discípulos
por más de 40 días. Se apareció a más de 500 personas y luego ascendió al Padre dando la promesa que así como Él se había ido, así también volvería. Pero mientras tanto, esperamos con esperanza, aun cuando nos vemos doblegados con el dolor y la pérdida de aquellos que duermen. Y duermen porque no es el punto final de la vida. Si duermen es porque resucitan en Cristo Jesús. Así que estas palabras son dadas para nuestro consuelo. Dice el apóstol que nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. El apóstol también escribió en otro lugar la primera epístola a la iglesia en Corinto, capítulo 15. He aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo no le quita palabras a lo que es la muerte. Es un misterio realmente. No lo entendemos. Yo les pudiera contar aquí cuando murió mi padre hace muchos años. Para mí su muerte fue un misterio. Él murió de cáncer, pero murió joven. Murió a los 54 años. Un hombre, ministro de Dios, predicador, se enfermó. Con esa enfermedad para mí todo fue un misterio. Y el Señor responde a los misterios de nuestra vida con su propio misterio. Él nos dice, ¿te parece que estás viviendo un misterio? ¿Te parece que estás viendo cosas que no puedes entender? Pues yo te voy a mostrar otra. Y Él responde a nuestros misterios con un misterio más grande. Dice, no todos dormiremos, refiriéndose nuevamente a la muerte. No todos dormiremos. Cuando venga el Señor Jesús, no todos habremos pasado a la muerte, al sueño. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué preciosa promesa. Todos. Así que si sufrimos alguna enfermedad, tenemos algún defecto físico, emocional, mental, espiritual, seremos transformados. Eso no hay vuelta que darle. No sufriremos eternamente. No pasaremos de esta vida cuando venga el Señor Jesús llevando nuestro sufrimiento, sino que todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque la muerte es un abrir y cerrar de ojos, pero el Señor Jesús tiene otra respuesta para ese cerrar de ojos de la muerte. Ese otro cerrar de ojos es que cuando a la final trompeta, cuando se toque,
los muertos serán resucitados incorruptibles. Alabado sea el Señor. Sin corrupción. Amén, amén. Totalmente. Sin ningún recuerdo físico, mental, emocional, de corrupción, de daño, de defecto. Miraremos nuestro cuerpo y diremos, ¿este soy yo? Por eso el día de la resurrección es un día de gran gozo. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, el momento que nosotros veamos a nuestros seres queridos que han pasado, los veremos. La próxima vez que nosotros veremos a nuestros seres queridos, los veremos incorruptibles, los veremos sin enfermedad, los veremos sin esa marca del dolor en sus ojos. Porque el que sufre lleva la marca del dolor profundamente en sus ojos. Seguramente hay algunos que se han dado cuenta de eso. De que hay personas que al mirarlas, puede ser que tengan una sonrisa, puede ser que hasta sus ojos brillen, pero profundamente en la mirada ahí se lee el dolor. Bueno, en aquel día será una mirada pura, brillante, sin marca alguna de angustia, de que esos ojos han estado cubiertos por lágrimas y sollozos secretos. No, será una mirada pura, brillante, transformada, sin corrupción. Y de nosotros mismos se nos dice, nosotros seremos transformados. Es decir, cuando venga el Señor, si nosotros no hemos pasado a la muerte, nosotros entonces seremos transformados de este cuerpo corruptible con sus defectos, con sus enfermedades, con esas cosas que nos pasan, que pasan en nuestro cuerpo, que nosotros no entendemos. Cuando venga el Señor Jesús, habrá esta transformación y nuevamente todo esto está basado en el cuerpo resucitado de Jesús. Porque cuando Jesús resucitó, su cuerpo fue transformado, fue un cuerpo glorificado. Así que todo se basa en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hay fundamento. Por eso decimos que no hay ningún otro escrito de los millares y millares de escritos religiosos que se encuentran en todo el mundo. No hay ningún escrito que contenga estas palabras, porque estos escritos están basados en un hecho real, en un hecho histórico que es la resurrección de Jesús. Y dice el apóstol aquí en el versículo 53, porque es necesario, es decir, no hay vuelta que darle, en los designios de Dios, en el plan de Dios, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es algo que no se puede detener, es algo que sucederá. Esto corruptible que somos nosotros hoy se vestirá de incorrupción. Y es un vestido que jamás nos quitaremos. Alabado sea el Señor. Y dice, esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el vestido que Dios tiene preparado para cada uno que
pone su fe en Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dijo, aunque sea la fe de un grano de mostaza. Y Él escogió el grano de mostaza porque en aquel tiempo no se conocían de moléculas, de átomos, ni de las partículas más pequeñas que se han encontrado hoy. Aún con la fe que dice, creo, ayúdame porque no puedo creer. Eso fue lo que un centurión le dijo al Señor Jesús cuando su hijo estaba enfermo. Le dijo, Señor, yo creo que tú puedes sanar a mi hijo, pero ayúdame. Ayúdame, incredulidad. Aún con la fe más chiquita. Todo esto es tuyo. Porque nuestro corazón en su corrupción se deleita en dudar de las cosas de Dios. Y el enemigo está allí para sembrar dudas. Pero a Dios no le importa tus dudas. Él es mucho más grande que tus dudas. Y Él dice, aún con la fe más pequeña, yo venzo tus dudas. Y toda la fe que te falte, yo te la daré. Aún ese granito de mostaza, aún esa molécula de fe, yo te la doy a ti. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Como un sorbo, la muerte dará paso a la victoria. La victoria se tragará a la muerte. La resurrección de Jesús se tragará a la muerte. Qué interesante la metáfora, el ejemplo que usa el apóstol Pablo. Como un sorbo será absorbida la muerte en la victoria de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y hoy podemos decir, ajá, COVID, ¿dónde están esos ganchitos con que tú te aferras a nuestros pulmones? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, todo esto ha desaparecido en la victoria de Cristo. Porque Cristo destruyó al pecado en su propio cuerpo. Y Él más que cumplió la ley con su amor. Y por eso dice el apóstol, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy ante ustedes esta noche, mis queridos primos y familia y amigos. También siento que en esta vida yo he recibido una segunda oportunidad, porque aquí yo estoy con unos 32 días desde que fui diagnosticado con COVID, desde que di la prueba de positivo. Y yo le doy gracias a Dios porque Él permitió que yo pasara por esta enfermedad sin mayor gravedad. Aunque en ciertos momentos tuve marcadores de sangre que decían que en cualquier momento yo podía tener esa crisis respiratoria. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. No lo puedo decir de ninguna otra manera. Yo recibí cuidado médico excelente, mercedes
me dio a mí su atención como enfermera, me dio muchos medicamentos que me ayudaron mucho, estoy seguro. Pero yo veo que la mano de Dios obró por medio de ella, por medio de los médicos, y sobrenaturalmente obró en mi cuerpo. Así que yo también me considero como alguien que ha pasado por el valle de sombra y de muerte, porque yo estuve a punto de descender. Pero hoy me regocijo con el apóstol Pablo diciendo: ¿dónde está, oh COVID, tus aguijones con que te enganchas a nuestro cuerpo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, el sepulcro no tiene la victoria ya la obtuvo nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Por lo que el apóstol Juan, ahora en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 21, nos da una visión de aquella realidad que está por delante de nosotros, cuando nuestro cuerpo se vista de incorrupción y nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Se nos muestra esta otra realidad. Dice el apóstol: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que no solamente nuestro cuerpo será transformado y renovado, sino que el cielo y la tierra serán renovados. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. El mar ahora que tiene tantas toxinas, todo lo que tiene que ver con nuestra creación actual, dice el apóstol, pasaron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo significa tienda, carpa, santuario. He aquí el santuario, la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, Cristo, quien es la resurrección y la vida, quien anduvo aquí en esta tierra, nuevamente estará presente con nosotros, y esta vez por toda la eternidad. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Por eso tenemos que tener fe en estas palabras. Yo sé que nos cuesta decirle a alguna persona que un ser querido ha muerto, tal vez para no traer lágrimas a los ojos de ellos, pero tenemos que tener confianza en esta promesa que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las promesas de Dios son más fuertes que nuestros temores. Dios enjuga toda lágrima. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni COVID, ni cáncer, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra herencia, esta es la herencia de aquellos que ponen su fe y su confianza en la obra de Jesús. Y el que estaba sentada en el trono, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Eso es maravilloso.
Esto es un hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed de creer estas cosas, la bienaventuranza que dijo el mismo Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán satisfechos. Así que esa fuente del agua de la vida es la fuente de Jesús, la cual es nuestra por la fe. Así que gracias, Señor Jesús, por habernos dado estas palabras de consuelo esta noche. Gracias por la vida de Janet, que nos ha reunido esta noche, que de otro modo no pudiéramos haber estado reunidos, leyendo estas palabras de esperanza, tal vez por primera vez para algunos. Y sentimos cómo nuestro corazón ha recibido consuelo, ha recibido alimento, ha recibido esperanza, ha recibido hasta gozo por la herencia eterna que nos espera. Alabado sea el nombre del Señor Jesús esta noche. Padre, nos regocijamos en tus promesas, nos regocijamos en la obra de tu Hijo Jesucristo, nos regocijamos en estas palabras, nos regocijamos en que tú has dado este evangelio, y pedimos que este evangelio se extienda no solamente a nosotros, pero a tantos miles que no te conocen, para que ellos también se regocijen y tengan gozo y tengan consuelo y tengan esperanza. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dejo estas palabras, que no son mis palabras, sino son las palabras de la Escritura, la palabra de Dios con ustedes. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Amén. Gracias, Adolfo.